¿Qué nos falta para que hubiera muchísimas más posibilidades de inversión? Digamos, Roberto, estoy seguro que en cierta medida coincide conmigo. Costa Rica como epicentro de las ciencias de la vida, la biotecnología, biodiversidad de esta parte del mundo y a veces hasta para el mundo entero, debería ser el lugar donde podemos colocar cientos de millones de dólares, solo en este tema que nos trae hoy, ni siquiera hablando de software o hardware o cripto o otros temas, pero como que todavía no está ahí, ¿verdad? Entonces, y yo la verdad es que no tengo respuesta de esta pregunta, pero ¿por qué no? ¿Por qué crees que tal vez o qué falta para que hubiera ambas cosas? O sea, más cantidad de proyectos interesantes en ciencias de la vida, algunos como muy exitosos como los que has apoyado en el pasado y de los que hay, cómo aumentamos la tasa de probabilidad de que efectivamente sean proyectos interesantes para que se te presente. Si hoy te contactan 10 por semana, te contactaran 500 por semana, donde más bien tenés el problema opuesto de que no tenés, te falta dinero para invertir en proyectos nuevos. Ese sería un buen problema de tener. Y hay gente que viene de California o Europa o de otro Sudamérica que quiere emprender en ciencias de la vida, biotecnología y asuntos relacionados a biodiversidad desde Costa Rica. Entonces, ¿qué nos falta? Ahora antes en el tras bambalinas hablábamos de algunos temas con relación a las universidades, que ahora podemos tocar un poco ese tema, pero me gustaría escuchar sus comentarios de los tres, de un poco qué es ese camino que nos toca seguir construyendo a los que estamos aquí y nuevos que quieran unirse a este camino. Vale, si querés te digo, tal vez yo tengo dos hipótesis de por qué no, todavía no el ecosistema, digamos, de inversión en emprendimientos, no es, la verdad que ha cambiado, ¿verdad? Hace 10 años no existía, ¿verdad? Entonces sí, sí tenemos que festejar, ¿verdad? Sí es positivo. Sin embargo, es muy pequeñito y todavía falta. Tengo mis dos hipótesis. El mayor problema que tiene Costa Rica, cada empresa que nosotros vemos, es el problema de la escala. Es decir, el país no es lo suficientemente grande por un tema simplemente de tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resuelves el problema de la escala? Siendo internacional. ¿Cómo resuelve el problema siendo internacional? Que los emprendedores tienen que tener una visión global. Es tal vez el primer escollo que encuentro los emprendedores de Costa Rica son que tienen una visión todavía muy mirando hacia adentro. Y la tesis de que Costa Rica es un lindo país para hacer pruebas, hacer el plan piloto y después salir, pero les toma 7 años, 10 años, 6 años a un emprendedor para salir de Costa Rica. No, no, la prueba son 2 años, 3 años, ¿verdad? Al cuarto yo ya te quiero en Europa, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Alemania, en Argentina, en México y donde sea, ¿verdad? Yo cada vez que hablo con ellos, todavía siguen viendo cómo le logro vender a un nicho de mercado muy pequeñito en Costa Rica, cuando tienen productos que son literalmente de carácter, asumiendo que tienen productos o servicios de carácter global, ¿no? Que son aceptables por el mundo. Entonces, mi reto yo se la devuelvo a los emprendedores. Les digo, mire, usted tiene que ser capaz, y ahora ya ni necesita viajar, antes tenía que tomarse un avión. Ahorita la mitad lo hace por Zoom, ¿verdad? Salga a vender a Alemania, no sabe alemán, bueno, consiga a alguien que habla alemán o vale inglés. Ese tipo de cosas, digamos, para mí me estresa y me apasiona ver, tienes un producto excelente, muévase, ¿verdad? O sea, si no, nunca vas a conseguir la suficiente cantidad de dinero para escalar y desarrollar una empresa. O sea, no pienses en tu mercado local, piensa en un mercado global desde el mero inicio, o que sea regional, ¿me entiendes? Esa es tal vez, y esa es la mejor manera de, y siempre te robo tu cosa, Adrián, cuando vos dices, es muy difícil que nosotros tengamos la Liga Española en Costa Rica, ¿verdad? Pero lo que es lo Navas sí lo podemos lograr. Y sí hay en Costa Rica, ¿verdad? Sí tenemos los Messi en Costa Rica. El tema es que eso hay que ponerlos en una liga en otras ligas, ¿verdad? Porque ahí no, es tal vez la primera hipótesis que yo tengo cuando hablo con un emprendedor, es decir, mire, usted necesita realmente buscar cómo escala. Y la segunda, que eso sí nos sucede en casi todos los emprendimientos de ya toda Latinoamérica, el problema científico versus negocio. Especialmente en biotecnología, nosotros tenemos siempre esa discusión al mero inicio de la discusión. ¿Usted es un científico o está haciendo un negocio? Entonces, nosotros como somos inversionistas buscamos un negocio, no es nuestra función apoyar, digamos, y apoyamos la innovación, apoyamos el R&D, pero en vista de un futuro retorno económico.
Entonces, si estás buscando plata a un fondo de venture capital, posiblemente, digamos, tienes que tener bien claro el negocio, es decir, el negocio es esto que estoy desarrollando desde el punto de vista científico, tiene a alguien que en algún momento en un mercado lo va a utilizar. Esas han sido las dos discusiones que he tenido, especialmente en esta área de ciencias de la vida o de biotecnología en Latinoamérica y Costa Rica en particular. Sí, gracias. Y la primera me encanta. Qué raro, ¿no? Porque Costa Rica, pues la gente, al menos por el turismo, aunque la gente no salga, está muy acostumbrada a interactuar con el mundo. El Teatro Nacional de Costa Rica, más de 200 años, fue construido, más de 100 años, perdón, fue construido con el dinero del trade de café. O sea, hace más de una década ya era una economía como muy abierta. A mí me interesan a veces estos aspectos casi antropológicos. Y los ticos son los primeros que los ves viajando por todo el mundo y puedes ir al lugar más extremo y remoto de la tierra y te topas ahí un tipo con una camisa de Saprissa. Está genial. Por qué crees? Ah? ¿Por qué crees que pasa vos que tenés, digamos, mucha experiencia internacional? ¿Qué es lo que falta? ¿O cómo sugerirías que la gente realmente salga al mundo? ¿Es un tema de puro miedo o como el aspecto potencialmente el miedo a ser rechazado, al fracaso? ¿Es algo como cultural o...? Correcto, sí, sí, es un tema más cultural, ¿verdad? El tema es de que el ejemplo que estaba mencionando Natalia o Marcial de que no hay, digamos, estaciones de agua. Hay 262 fondos en Latinoamérica ahorita. Hace 10 años, cuando nosotros empezamos esta inversión, éramos 10, ¿verdad? 262, récord, año histórico, récord de los billones de dólares que han entrado a Latinoamérica en Venture Capital. Eh, nos cuesta decir, mire, no busque la plata en Costa Rica, no hay más que 3 fondos, 4 fondos, vaya y toque la puerta a los 262 que hay. ¿Y cómo lo consigo, usted, Roberto? Usted no tiene una lista. Y le digo, oye, no sabes usar Google, o no sabes entrarte a Facebook, ¿verdad? No, o sea, mira vos el nivel de entrar a LinkedIn, ¿verdad? Hay algo, digamos, yo creo que lo que decía Marcial es necesitamos educar, educar, educar. Haga un Google search y ponga Fondo de Venture Capital Latinoamérica, le van a salir un montón y los correos listados, fíjate. Es que yo, ¿por qué le voy a ir a pedir plata a un fondo en México? Y porque eso están poniendo en toda Latinoamérica. Los fondos de Chile ya están poniendo en toda Latinoamérica. Los fondos de Colombia, hay ese miedo de tal vez no se sienten muy seguros de su propio emprendimiento y les da vergüenza o les da miedo de, pero yo les aseguro, ¿verdad? Los emprendimientos de Costa Rica se dan muy bien comparado con nosotros. No estamos invirtiendo en empresas en California, en MedTech, en Biotech. Y los emprendedores de Latinoamérica no tienen nada que envidiarle a los emprendedores que están en Silicon Valley. O sea, de hecho, con mucho menos ellos logran, los emprendedores latinos logran mucho más lo que logra uno de Silicon Valley. Entonces, mi mensaje es un tema de educación, es un tema de crear este tipo de foros, de que alguien como Roberto les diga, haga un Facebook, pues, viera la cantidad de gente que me busca por Facebook para poner inversión. ¿Y qué les da vergüenza? Bueno, no te da vergüenza. Tal vez no es el medio más adecuado. Un LinkedIn sea más adecuado, pero los emails están listados por todos lados. Tal vez te quieren vender unas gotas de CBD orgánico para que duermas mejor, que por cierto, el foro se hable esas leyes de apertura hacia cannabis y industrias paralelas, es demasiado lógico y prudente que se hiciera en Costa Rica. Así que los que estén escuchando, que tienen alguna influencia sobre eso, ahí me avisan dónde hay que ir a... Como nosotros casi creo que son 72 empresas en cannabis invertidas, ¿verdad? O sea, en todo el mundo. Entonces, imagínate la cantidad de know-how que tenemos en ese tema. Bueno. Antes de pasar a Natalia, algo breve que yo te iba a agregar a la reflexión, Roberto, yo creo eso que te preguntaba. Yo creo que es que en Latinoamérica hemos estado acostumbrados casi desde el colonialismo a ser recipients. O sea, aquí como que llegan las cosas, ¿verdad? Llegan y me llega la Google, me llega aquí la tecnología, me llega la marca, el restaurante favorito, pero entonces estamos acostumbrados, me incluyo, a que nos lleguen las cosas, no a ir a buscarlas, ¿no? No como que no está la solución, bueno, voy a buscar dónde está la solución, no como que la solución me llegue o la respuesta me llegue. Entonces, eso combinado a cierto miedo cultural, al rechazo,
es un poco jodido, ¿verdad? Entonces, bueno, así que les invito a los amigos emprendedores a que simplemente, ¿qué les importa? Si alguien les dice que no, ¿qué importa? Es una oportunidad de aprender y van al siguiente y tal vez alguno les dice que sí. Natalia, ahora antes de tras bambalinas hablábamos un poco de la tremenda inversión del gobierno de la República y por ende todos nosotros en las universidades públicas que tienen muchos laboratorios muy bonitos, muy avanzados, muy un montón de cosas y a veces desde el punto de vista de inversión propiamente como que uno no ve tanto por ahí que llega. Ese es un área que me aventuro a hacerte esa breve introducción, pero ¿qué más en línea de lo que hablaba Roberto crees que hace falta para que más bien me mencionaste creo que 85 millones para que pudieras canalizar 850 millones en vez de 85? ¿Qué más crees que falta en Costa Rica localmente y Costa Rica como hub o epicentro de esta parte del mundo? Gracias, Adrián. Yo hago eco de las palabras de don Roberto, pensando en esa economía de escala y de pensar en grande, porque mi sombrero en este momento es más de segundo piso. Entonces, hacer que tengamos negocios mucho más grandes hace que a la vez se vuelva mucho más gordito un eventual portafolio. Y eso es parte de los grandes retos que tenemos. De lo que hace falta es tener esa masa crítica de proyectos suficientes para poder hacer levantamiento de inversión en las grandes ligas. Don Roberto, de hecho, no me deja mentir, porque tal vez incluso hablamos de menudito de este lado del mundo cuando nos comparamos con otro tipo de mercados. Y de hecho, incluso hace unas semanas teníamos unas discusiones relacionadas con instrumentos que permiten el financiamiento temático específico para mi sombrero, que es temas de biodiversidad ligados a cambio climático, ligados a desarrollo sostenible, y para inversionistas internacionales poder darles liquidez. Estamos hablando de que un instrumento específico tiene que salir a levantar 500 millones de euros, 1.000 millones de euros para que tenga liquidez y para que sea llamativo. Y si no, no estamos jugando en las grandes ligas. Entonces, poder tener un instrumento que levanta en ese rango ocupa un portafolio por detrás que esté listo para poder hacer las inversiones. Y ese portafolio, a su vez, ocupa proyectos que tengan esa economía de escala, porque si nos quedamos en las cuatro paredes de lo que sería el mercado alotico, pues nunca vamos a alcanzar el tamaño, ni como masa crítica, ni como proyectos, para poder llegar a despegar. Entonces, eso es definitivamente todo un reto, llegar a tener esa masa crítica de proyectos que hayan madurado. Y hay varios elementos que creo que vienen de ahí. Viene, en definitiva, todo un tema de clima de negocios, que acá en Costa Rica, pues tenemos una serie de barreras que yo creo que es materia para otro webinar en sí mismo, de hablar de barreras y posibles soluciones cuando hablamos de qué hace falta en ese tema del clima de negocios. Pero, por ejemplo, una tendencia que viene en los últimos años muy fuerte es que nos estamos especializando en generar empresas que su modelo de negocios es generar propiedad intelectual. Y eso implica desperdiciar a nivel país la oportunidad de aprovechar esos activos que tenemos de talento humano y ese activo de capital natural y que los negocios se queden acá, que sean empresas que están acá. Y lo que está sucediendo es que estamos generando propiedad intelectual que luego termina siendo negocio que genera empleo y que genera crecimiento de economía, pero en Chile, en Irlanda, en México, en Estados Unidos. Entonces, yo diría que tiene que ver economía de escala, masa crítica, clima de negocios y el otro elemento que pondría sobre la mesa, que es también lo que enlaza lo que comentabas y hablábamos del tras bambalinas, de cómo jalar a la academia hacia este lado de la idea de ideas de negocios y modelos de negocios que realmente son negocio. Es que nos pasa mucho a veces. Si has trabajado en investigación, o sea, quienes hemos usado una gabacha en algún momento de la vida, te enamoras de lo que estás haciendo académicamente o de tu solución. Y lo cierto es que uno debería aprender a amar el problema, no la solución que vos estás queriendo posicionar. Y entonces cuando pensamos en amar el problema es realmente qué estamos resolviendo, a qué tecnología estamos poniendo en el mercado, de qué problema resuelve y a quién le resuelve, a quién le sirve. Y eso no es otra cosa que comenzar a hablar de mercado. Y eso yo creo que es algo que no se tiene en la esfera cuando hay mucha investigación a nivel académica, no está considerando de repente, o sea, puede ser una solución, pero es una solución para un mercado. Y un ejemplo de hecho de esto, que es lo que nosotros hacemos desde Biofin, pues participamos en conversaciones globales de lo que está sucediendo, incluso del otro lado del mundo, de cuáles son los acuerdos globales a los que están llegando los países. Y el contexto del Green Deal europeo, el Pacto Verde Europeo,
para quienes no lo saben, es Europa poniéndose de acuerdo para ser el primer continente carbono neutral, pues eso hace, a su vez, que todo lo que va a ingresar a Europa, lo que exportemos desde Costa Rica y todo lo que implica la cadena de valor, tiene que adaptarse a eso. Y un ejemplo concreto es, en un par de años, quienes exporten piña para la Unión Europea no van a poder colocar plástico en el embalaje, ni en los esquineros, ni en lo que implica etiquetas, ni en lo que implica en general embalar. Y eso va a aplicar para quien esté importando al mercado europeo. ¿Eso qué abre? Toda una serie de oportunidades que deberíamos estar viendo ya para trabajar en biomateriales, porque entonces a la vuelta de la esquina vamos a tener una demanda tremenda de biomateriales para quienes quieren seguir exportando al mercado europeo. Entonces, y eso es parte de pensar, puede ser que yo haya estado trabajando en biomateriales durante años, pero ¿cómo le doy la vuelta? Y aprovecho también ese timing a nivel de mercados globales para tener una tecnología que esté lista para que dentro de 2 años podamos hablar de que ya es un modelo de negocios. Entonces quiere decir que hoy deberíamos estar direccionando nuestras investigaciones desde la lógica académica hacia poder tener esos resultados para el momento en el que la industria lo requiera. Entonces, a veces esa conexión, diría yo, con las oportunidades de mercado nos hacen falta desde la academia. Yo siento que tenemos los elementos definitivamente para despegar. Como decía, los activos de Costa Rica, cuando pensamos en el talento humano, en el capital natural de lo que puede ofrecer los recursos de biodiversidad, como esa fuente, ese acervo de información genética o de información bioquímica, esa inversión que se ha hecho en los últimos años en las universidades para que puedan generar la línea base de los primeros TRLs de una tecnología, Technology Readiness Level, o sea, de level de lo que se hace en el laboratorio para que esto pueda ser en algún momento un negocio, los elementos están ahí. Pero todavía nos hace falta también esa conexión de pensar en trabajo académico para que pueda saltar al siguiente nivel. Gracias por todas tus anotaciones, Natalia. Muy acertadas y como comentábamos desde el principio, ojalá podamos seguir llenando todos esos vacíos entre todos. Tal vez para terminar esta sección y ya acercarnos al cierre, Marcial, ¿qué más crees que tampoco te estoy dando la tarea completa de todo lo que el sector público puede hacer, pero y sin embarcarte, ¿qué observas, digamos, qué observas desde tu rol con toda la gente que interactúas que podría estar haciéndose mejor o diferente o de manera más ampliada, coordinada, como veas? Gracias, Adrián. Cuando hablamos de la escala del mercado y lo que mencionaba don Roberto, el tema de la academia, cuando nosotros desde Procomer decidimos de que teníamos que involucrarnos diferente en el ecosistema y empezamos a movernos hacia atrás en el pipeline porque todavía seguíamos más para atrás y decíamos, no, aquí no hay todavía, hay que moverse más para atrás y más para atrás. Hubo un momento en que mucha gente empezó a decir que estábamos metiéndonos en áreas en que no teníamos que estar, pero era precisamente por lo que mencionó Roberto. O sea, nosotros no encontrábamos en el ADN de los startups o de los emprendimientos o de las empresas el gen de la globalización. Y era fundamental que pudiéramos tener presencia en esas etapas tempranas para poder también transmitir la importancia de que entendamos de que Costa Rica puede comportarse como un sandbox para hacer muchas cosas, pero que tarde o temprano tengo que salirme del sandbox y esperamos que sea más temprano que tarde. Pero, y dentro de ese proceso, que empezamos desde ya casi 6, 7 años, siempre las universidades y la parte de I+D y esa conexión con la academia ha sido un punto permanente, un reto permanente para efectos de cómo nosotros conectamos esto y utilizamos todas estas plataformas de infraestructura que existen hoy, que pasan desde
hoy que estoy aquí en la Universidad Nacional conociendo todos estos laboratorios espectaculares, con capacidades y sin mencionar la calidad de los profesionales que están aquí. Pero pasa lo mismo en la Universidad de Costa Rica, pasa lo mismo en el Tecnológico. En la Universidad Estatal a Distancia hay una cantidad de laboratorios que yo no me lo imaginaba hasta el día que estuve ahí. No en las oficinas de Sabanilla, lo que tienen a nivel regional en laboratorios, o sea, que necesitan flujo de negocio igual, pero ese es el chip al que hay que darle, hay que hacer clic y dejar de pensar en el paper un poco, porque no es que hay que dejar de pensar en el paper, pero hay que pasarnos también a la otra área. Tenemos que hacer I+D, innovación, y yo creo que hoy lo comentaba aquí con el vicerrector y el rector, de que el I+D que se replantea hoy, porque todos teníamos en la cabeza como que I+D son muchos años para hacer cosas, y yo creo que con la pandemia y la carrera de las empresas para sacar la vacuna, también queda un poquito demostrado de que hay capacidad para recortar los plazos para hacer cosas. Todo va a depender del cheque, del tamaño del mercado al que le va a llegar. Entonces, eso puede implicar una carrera muy grande. Hoy con los procesos de innovación abierta, yo creo que esto debería de funcionar un poco diferente. Y lo que me preguntas directamente desde la institucionalidad, yo te diría que sí siento que hemos avanzado, que a nivel institucional podemos ver cómo el MEIC hace un mes lanzó una alianza estratégica con un fondo de inversión. Podemos ver cómo el MISIT está abordando de una forma muy diferente todos estos problemas que están tanto en la bioeconomía como en otras áreas, y cómo está proponiendo ahora atacar la ejecución de esos programas, no necesariamente siendo él el que tiene que ejecutar, pero sí tiene que estar pendiente de cómo la política pública permite realmente facilitar esos procesos, ¿verdad? Sin duda hay evolución, porque aquí al final también tenemos que nos guste o no nos guste, tenemos que hacer una diferencia entre los dos ecosistemas que a veces en algún momento se pueden traslapar o tocar, que tiene que ver con toda una parte del ecosistema institucional, gubernamental, que se ocupa de otro tipo de necesidades que tienen que ser suplidas por el IMAS o por el DINAECO o por otro tipo de organizaciones, el mismo INDER, que están enfocados y tienen otras misiones, otros objetivos diferentes a los que podemos tener otras organizaciones que también son parte de ese, pero que no necesariamente las motivaciones son las mismas, ¿verdad? O sea, entonces, yo creo que nosotros claramente desde nuestra organización estamos enfocados en el desarrollo, ojalá, de agarrar emprendimientos, empresas tradicionales y poder convertirlas, aunque sea por periodos cortos, en startups o como le quieran llamar, ¿verdad? Una pyme más loca, una pyme más acelerada. Ustedes le ponen el nombre que quieran, pero necesitamos que ese modelo de negocio incorpore otras cosas, que se pueda acelerar y que genere facturaciones mucho más exponenciales, etcétera, etcétera. Pero estamos más en el tema de impacto y dinámico. ¿Y por qué? Porque el negocio en el que estamos nos lo exige, competimos a nivel global. Y eso es lo que le va a dar escalabilidad, aunque sea vender en Centroamérica, el Caribe o en Sudamérica. O sea, tenemos mercados gigantescos con los que competimos en Latinoamérica. México, Brasil, Colombia. O sea, son otras ligas.
¿verdad? Entonces, yo sé que tenemos todavía muchos retos y vamos rompiendo paradigmas, como les decía, tras bambalinas, a pellizcos vamos matando al elefante. Sí, coincido y para mi gusto, uno quisiera ir más rápido en muchas cosas, y siguen existiendo retos grandes a nivel estructural. O sea, todavía tenemos leyes muy viejas, por ejemplo, que evitan, por ejemplo, captar inversión más pequeña en términos de incentivos y cómo logramos que esos fondos de inversión más pequeños o que vienen aquí a hacer una gestión precisamente invirtiendo en startups pequeñas o medianas empresas, tengan más bien facilidades para poder hacer eso y no que tengamos que hacer un montón de ingeniería financiera para ver cómo logramos que lo hagan, ¿verdad? O tenemos que irnos para Delaware, o tenemos que hacer un poco de cosas ahí. Entonces, es algo que hay que sentarse a analizarlo en toda su dimensión, haciendo un benchmark, diciendo, es que si no hacemos esto, bueno, es que México anda también con programas de incentivar que los startups o las pymes vengan a hacer un soft landing aquí, pero con una expectativa, igual que vayan a Chile o que vayan a Colombia. No, yo necesito que se queden aquí. Desde el punto de vista de la misión de Procomer, nosotros necesitamos que tengan arraigo aquí, pero sí que crezcan a nivel internacional, con figuras y modelos de negocio diferentes, partnerships, joint ventures, las que sean. Entonces, es un poco, y ve que todo esto sigue estando ligado al conocimiento, al estar educado, al entender figuras diferentes para formalizar relaciones comerciales en los diferentes mercados, desde un joint venture hasta la figura más sencilla que se te ocurra, pero tengo que saber cómo. Tengo que saber cómo para poder estar en confianza, porque si no, me cuesta mucho. Entonces, al final, todavía siguen habiendo muchas bolitas en el aire, digamos. Pero vamos avanzando. No, y bueno, aquí en un foro de ciencias de la vida, con muchos colegas y amigos familiarizados con aspectos biológicos, en otros foros a mí me gusta mencionar que un ecosistema, lo cual nos imaginamos todos aquí ser parte del mismo, un ecosistema es como la naturaleza, ¿no? Donde las cosas mueren, viven, son pequeñas, grandes, medianas, evolucionan y toman su curso natural. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el ecosistema nunca va a estar ordenado per se. O sea, como que, ok, listo, ya tenemos todo perfecto, ahora sí somos como tal. O sea, siempre está en constante evolución, cosas mueren, cosas nacen. No hay un metadirector del ecosistema, o sea, hay ciertas anclas y velas que van jalando, digamos, un país, una región hacia idealmente un mejor lugar, pero como que cada uno tiene que jugar bien su juego y entre todos, de cierta manera, articularse, coordinarse, pero todo suele avanzar de manera, la verdad, bastante orgánica, eso es lo que iba a decir.